Hola, mis estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Espero que estén encarretados con la materia. Seguramente que sí. Hoy vamos a continuar con nuestro grupo de videos que van a explicar tema a tema, como ya lo hemos venido haciendo, cada una de las particularidades de distribución de recursos. Recuerden que ya vimos sistemas de ecuaciones, cómo tomamos los problemas de la vida real y los traducimos. A partir de hoy empezamos de manera importante a aprender el manejo de matrices y su utilización para resolver los sistemas, es decir, para tener los resultados de los problemas que planteamos. Entonces vamos a empezar a ver ya temas cada vez más interesantes. Hoy vamos a ver dos de ellos y a partir de hoy se empieza a complejizar la materia. Pero escúchenme bien, a complejizar, es decir, se vuelve compleja, no difícil. Continúa siendo sencilla en la medida en que ustedes vean los videos, me pregunten, entiendan obviamente, practiquemos, hagamos ejercicios, talleres en clase, talleres en la casa, vayan a tutorías, todo tipo de actividades que nos permitan afinar cada vez más las destrezas para manejar ese tipo de asignaturas que son numéricas y cuantitativas. Pero no va a ser difícil, repito, va a ser un poquito más complejo, tiene estructura, tiene procedimientos. Hoy vamos a ver dos de ellos, pero presten mucha atención y les aseguro que lo van a entender de la forma más sencilla. Esos dos temas de hoy se denominan la matriz transpuesta, 1, y el determinante de una matriz, 2. Vamos a ver la primera de ellas, que se llama la matriz transpuesta. La matriz transpuesta sencillamente es aquella matriz que se obtiene al reflejar los elementos de la matriz original usando la diagonal como un punto fijo, como un punto de giro. Vamos a darle la vuelta a la matriz. Pero espérenme un segundo, que suena más complejo de lo que realmente es. Todavía no vamos a ver el ejercicio, pero es muy sencillo. Fíjense qué pasa. Si ustedes recuerdan por la notación que venimos trabajando, cada elemento de la matriz A mayúscula se denota por una letra minúscula equivalente al nombre de la matriz, en este caso la A minúscula, y por la posición de fila y columna a la que pertenece. I para la fila, J para la columna. Entonces, vamos a lograr hoy una matriz que se va a llamar la matriz transpuesta y se denota, como están viendo ustedes ahí en la filmina, la misma letra A mayúscula de la matriz, pero un superíndice con una T. Algunos autores, algunos libros ponen la T minúscula, algunos la ponen T mayúscula, no importa, es transpuesta. Pero entonces viene lo interesante, el contenido. Va a contener otra vez los mismos elementos A, pero esta vez los que estaban en la posición IJ van a quedar en la posición JI. Suena un poquito complejo, pero cuando veamos el ejemplo en el tablero les va a quedar muy claro. Vamos al tablero, acompáñenme y verán cómo es de sencillo esto. Supongamos que tenemos una matriz A, cualquiera que ésta sea. Inventemos una de 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, vamos a construir una matriz transpuesta. Entonces, vamos a utilizar el día de hoy como metodología para la clase un método inductivo. Es decir, vamos a partir del ejemplo del tablero para entender las definiciones que les di al principio. Porque si no nos complicamos un poquito. Fíjense cómo es de fácil. Fíjense cómo lo voy a hacer yo y luego lo analizamos según la definición y según la teoría y verán qué corresponde. Yo voy a tomar la primera fila y la voy a escribir como primera columna. 1, 2, 3 en fila, lo voy a escribir como 1, 2, 3 en columna. Sencillo. La segunda fila, 4, 5, 6, la voy a escribir como segunda columna. 4, 5, 6. Y la tercera fila, 7, 8, 9, la voy a escribir como tercera columna. 7, 8, 9. Y ya.
ya obtuve mi matriz traspuesta. Si se dan cuenta, en la parte operativa es muy sencilla. Ahora analicemos lo que estamos viendo en la definición. Decía que cada elemento A sub ij se convertía en un elemento AJI. Veamos a ver si es cierto. El elemento 2, 1 se convierte aquí en el elemento 1, 2. El elemento 3, 1 se convierte aquí en el elemento 1, 3. El elemento 3, 2 se convierte aquí en el elemento 2, 3. Entonces se invierte en la posición de IJ a JI, pero no es más. Como la diagonal principal, que es esta, siempre va a tener 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, hasta NN, pues al invertirla, el 1, 1 pues vuelve a quedar 1, 1. El 1, 1 vuelve a quedar 1, 1. El 2, 2 vuelve a quedar 2, 2. El 3, 3 vuelve a quedar 3, 3. Entonces la diagonal no cambia. Por eso la definición decía que era darle la vuelta a la matriz utilizando la diagonal principal como punto de giro, como eje para darle la vuelta. Es como si cogiéramos esta matriz y le diéramos la vuelta hacia allá, teniendo esto como punto de giro. Fíjense. Una propiedad interesante de esta transpuesta es que por esta propiedad de que IJ es igual a JI, hace que cambie el tamaño de la matriz. Vamos a ver otro ejemplo, sencillo. Vamos a tomar una matriz cualquiera que tenga, por ejemplo, una fila de 4 elementos y otra fila de 4 elementos. Fíjense. Entonces es una matriz de 2 por 4, como lo hemos visto en nuestros videos. Ahora construyamos entonces la matriz transpuesta. La matriz transpuesta, dijimos, tomamos la primera fila y la escribimos como primera columna. Entonces 1, 2, 3, 4 como columna. 1, 2, 3, 4 como columna. Tomamos la segunda fila, 5, 6, 7, 8, y la escribimos como segunda columna. 5, 6, 7, 8. Y listo. Tenemos nuestra matriz transpuesta construida. Entonces esa matriz de 2 por 4 se convirtió ahora en una matriz de 4 por 2. De esa manera sencilla aprendimos a construir matrices transpuestas. Viendo los ejemplos, devolviéndonos y dándonos cuenta que sí cumplen con las definiciones y la teoría de lo que es una matriz transpuesta. Más adelante, cuando sigamos viendo métodos de resolución, veremos la aplicabilidad de esto. Por ahora, en el video de hoy, quiero que quede claro cómo se construye, a qué corresponde y cuál es el significado de la matriz transpuesta. Sencillo, ¿cierto? Muy bien. Seguramente seguiremos practicando entonces, haremos más ejercicios y esto nos permitirá aclarar las dudas y afianzar nuestro conocimiento. Vamos a ver un segundo tema. Hoy vamos a hablar también de los determinantes de una matriz. Acá pongámosle mucho cuidado a la definición y luego veamos el procedimiento para construirlo. El determinante de una matriz, y quiero que se den cuenta, lo he resaltado aquí, lo he subrayado, es un número escalar, es decir, es un número como tal. No es un vector, no es una matriz, es un número. Puede ser un número real, puede ser un número fraccionario, pero es un número que se le asigna a una matriz cuadrada. Está resaltado, está subrayado, porque ese elemento, esa característica es importante. No se le puede calcular el determinante a una matriz que no sea cuadrada. Es decir, tiene que ser una matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, n por n, no importa el tamaño, pero debe ser cuadrada. Es decir, el mismo número de filas que el mismo número de columnas. Continuemos. ¿Y para qué sirve el determinante? El determinante sirve para determinar si el sistema de ecuaciones lineales que tradujimos en una matriz, ya lo vimos en videos anteriores cómo se hacía, es
inconsistente, o sea que no tiene resultado, no tiene solución. Recuerden que cuando nos daban líneas paralelas en el caso de 2 dimensiones, o planos paralelos en el caso de 3 dimensiones, o ya figuras abstractas cuando hablamos de 4 o más dimensiones, pero paralelas, no vamos a encontrar solución. Eso es inconsistente, ¿recuerdan? O también nos ayuda a determinar este determinante si tiene una única solución, cuando se cruzan 2 líneas rectas, o 2 planos, u otras construcciones que se crucen y tienen un solo punto de encuentro. Eso es una única solución. O cuando tiene infinitas soluciones, es decir, que las diferentes ecuaciones son rectas que están una superpuesta encima de la otra, o planos superpuestos unos encima de los otros. Eso es, para eso sirve. Entonces, fíjense, hay determinantes de primer orden. Cuando la matriz tiene un solo elemento, es de 1 por 1, es el caso de arriba. O tiene también aplicabilidad cuando la matriz es de segundo orden, por lo tanto el determinante también es de segundo orden, 1 a 2 por 2. Entonces el determinante está calculado, aquí está la fórmula, luego lo veremos en el tablero para entenderlo muy bien, por A1, 1, por A2, 2, menos A2, 1, por A2, 2. O de tercer orden, cuando es una matriz 3 por 3, ya lo veremos más adelante. O de cuarto orden, o de quinto orden, no importa. Lo importante es que la matriz sea cuadrada. Entonces, lo primero que deben tener en cuenta es la dimensión. Si les piden que construyan un determinante o que calculen un determinante de una matriz que no es cuadrada, no lo pueden hacer. Vamos entonces al tablero. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una matriz de dimensión 1 por 1. Por ejemplo, una matriz que tiene número 5. Entonces aquí es muy sencillo. El determinante, fíjense, depende de qué autor lo haga, hay diferentes formas de escribir o de notar un determinante. Puede decir el determinante de A, algunos lo escriben así, otros dicen A entre 2 líneas paralelas, también algunos autores lo llaman así, no hay problema, o algunos utilizan la D mayúscula de A. Las tres son formas de representar un determinante, es igual, determinante de A, determinante de A y determinante de A. En el caso de ser una matriz 1 por 1, pues el determinante es el único número que está dentro de la matriz, sencillo. Vamos a ver entonces ahora el determinante de una matriz 2 por 2, es decir, un determinante de segundo orden. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Este es sencillo. Veamos, por ejemplo, que este determinante va a ser igual. Fíjense, tomamos los elementos de la diagonal principal y los multiplicamos 1 por 4 menos, ojo, menos los componentes de la segunda diagonal, que son 3 por 2. Entonces, 1 por 4, 4, menos 3 por 2, 6. El determinante de esta matriz es menos 2. Sencillo. Es una matriz 2 por 2. Por lo tanto, es un determinante de segundo orden que en este caso nos dio menos 2. Ahora veamos, por ejemplo, el determinante de una matriz 3 por 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir de la matriz 3 por 3 y en adelante 4 por 4, 5 por 5, hay que hacer lo siguiente. Fíjense que eso sí es importante. Hay que asignarle un signo a cada posición de la matriz. Vamos a hacerlo primero y luego les explico por qué. Empezando de esta forma. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Se inicia siempre así. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, sin importar el tamaño. Si fuera de 6 por 6, harían más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, así siempre, de corrido. Por lo siguiente, lo que se hace a continuación
es elegir un camino. Ustedes pueden elegir una fila, otra fila, otra fila, o una columna, una columna, una columna, como el camino principal, no importa. Vamos a hacerlo en este caso, como este ejemplo es, eligiendo el camino de la primera fila. Entonces, ¿qué se hace? Importante. El determinante es igual al primer elemento con su signo, es más 1. Vamos a utilizar entonces acá, para entenderlo, la siguiente figura. ¿Qué hacemos? Como elegimos el camino de la fila, estamos calculando el componente del primer elemento que es 1, ponemos el signo y el 1 por, y entonces ahora tapamos la fila del 1, tapada, y la columna del 1. Nos queda una matriz más pequeña que contiene 5, 6, 8 y 9. Entonces hay que calcular el determinante de 5, 6, 8 y 9. Ya tenemos de esa forma el primer elemento. Ahora vamos con el segundo. Como elegimos la fila, vamos con el segundo que es 2, pero el 2 tiene un menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, menos 2 por, tapamos la fila del 2 y tapamos la columna del 2. Nos queda una matriz pequeña que tiene como elemento 4, 6, 7 y 9. Entonces, vamos a calcular con 4, 6, 7 y 9. 4, 6, 7 y 9. Y continuamos con el tercer elemento. Es 3 acompañado de su signo más. Entonces, más 3 por, tapamos la fila del elemento 3, tapamos la columna del elemento 3 y nos queda una matriz más pequeña con el elemento 4, 5, 7 y 8. Entonces, 4, 5, 7 y 8. Aquí tenemos entonces ya la fórmula para poder hallar el determinante de esta 3 por 3. Si fuera una matriz 4 por 4, se hace lo mismo, pero se hace un poquito más grande. ¿Por qué? Porque entonces toca empezar a elegir un camino y empezar a sacar determinantes. Pero cuando yo elimino una fila y una columna para hallar el determinante más pequeño, me queda, por ejemplo, si fuera una 4 por 4, una de 3 por 3. Entonces tendría que volver y ahora sacar este dentro de ella. Entonces, pero es igual. Entonces es más complejo, repito, pero es mecánico. Es lo mismo. Esa de 4 por 4 sí la haremos en el salón de clases, todos juntos con el tablero, con el pupitre, ahí tendremos nuestros blocs de notas, ejercicios. Entonces vamos a hacerlo despacio. Terminemos de calcular esta. Esta es más 1 por el determinante de esta matriz. ¿Y cuál es el determinante? Ya lo habíamos aprendido a hacer en este caso. Era diagonal principal como producto menos diagonal secundaria como producto. Entonces, 9 por 5 menos 8 por 6 menos 2 por 4 por 9 menos 7 por 6 más 3 por 4 por 8 menos 7 por 5. Acá es importante tener mucho cuidado con los signos, porque cuando hay signos dentro de ella, combinados con los signos de la posición, uno puede confundirse y de pronto cometer un error. Vamos a resolver esto. El primero es más 1 por 9 por 5, 45, menos 6 por 8, 48, 45 menos 48, esto da menos 3. Continuamos. Menos 2 por 9 por 4, 36, menos 7 por 6, 42. 36 menos 42 da menos 6. Continuamos. Más 3 por 8 por 4, 32, menos 7 por 5, 35.
32 menos 35 da menos 3. Continuamos. El determinante, llamamos eso la matriz C. Entonces, determinante de C es igual a más 1 por menos 3 da menos 3. Acá es donde les digo que hay que tener cuidado con los signos. Más 1 por menos 3 da menos 3. Menos 2 por menos 6 es más 12. Cuidado con los signos, porque menos por menos da más. Más 2 por 6. Y ahora, más 3 por menos 3, más por menos da menos, 3 por 3 da 9. Es decir, menos 3 más 12 da 9. Menos 9, 0. El determinante de esta matriz, casualmente, porque ustedes recuerdan cuando la construimos con números así continuos sin darnos cuenta, nos da 0. Recuerden que el determinante nos permite definir más adelante si tiene 0 soluciones, es decir, es inconsistente, o una única solución es consistente, o múltiples o infinitas soluciones, también consistente. Luego veremos qué significa cada determinante. Lo que me interesa en este caso es que haya quedado claro el procedimiento. Repetimos para que nos quede muy fijo el tema. Cuando la matriz es de 1 por 1, el determinante de orden 1 es el mismo número. Recuerden que la definición nos cuenta que el determinante es un número escalar. Entonces, este número escalar es el determinante. Cuando la matriz es 2 por 2, en este caso, lo que se hace es tomar el producto de la diagonal principal y restarle el producto de la diagonal secundaria. En este caso, lo hicimos y nos da que el determinante de la matriz B, en este caso, este es el determinante de la matriz A, ese es el determinante de la matriz B, es 2. Y para concluir, cuando tenemos una matriz de 3 por 3 u orden superior más grande, lo primero que hacemos es asignar signos a cada posición. No importa, es más, se los aconsejo que en su cuaderno o en su quiz o en su taller o en su parcial hagan lo primero, asignen signos. Recuerden, empezamos con más y vamos alternando. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Es importante. Segundo, elegir un camino. En este caso elegimos la primera fila, pero hemos podido elegir la segunda fila, o la tercera fila, o la primera columna, o la segunda columna, o la tercera columna, no importa. Entonces les voy a dar otro pequeño tip. Escojan la fila o la columna que tiene los números más pequeños, más sencillos, incluso si encuentran uno que tenga ceros o tenga unos, pues mejor. ¿Por qué? Porque al tener unos o ceros, luego solo van a tener que multiplicar por 1, en este caso es un ejemplo, o si aquí en vez de un 2 hubiera sido un 0, por 0. Entonces cualquier determinante que calculemos por 0 es 0, entonces hubiera dado 0, si fuera ceros. Si aquí hay otro número pequeño, un 1, un 0, entonces ese tip, ténganlo en cuenta. Yo sé que les va a quedar mucho más fácil. Busquen el camino más sencillo, números más pequeños, o números 1, o números 0. Siempre escojan ese camino. Pero no escojan, no se puede hacer, no cometamos el error de escoger diagonales. Dijimos, escogemos un camino por la fila o un camino por la columna. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo hicimos con los signos el más, el menos, el más, el número que tenía como contenido de la casilla, el determinante de una matriz más pequeña que surgió de esconder o tapar la fila y la columna que estábamos eligiendo en ese momento, calculamos los determinantes más pequeños, como lo hicimos en este caso, porque era una de segundo orden. No importa que lo escriban despacio, no importa que quede 9 por 5 menos 8 por 6, 4 por 9, no importa, háganlo así, que les quede muy claro. Vea, lo hicimos paso a paso, y al final encontramos el determinante de la matriz. Muy sencillo, repito. Es complejo porque requiere unos pasos exactos, requiere atención, requiere ponerle cuidado a los números, a los signos, requiere tener mucha atención en el orden. Todo debe ser muy cuadradito, con mucha atención, pero el resto
Es sencillo. Esa es la diferencia entre complejo y difícil. Esto no es difícil, es complejo, pero seguramente lo van ustedes a captar de primerazo, lo van a practicar y les va a ir muy bien. Entonces, mis queridos alumnos, les agradezco mucho por estar aquí conmigo en este nuevo video que dedicamos a las matrices transpuestas y al determinante de una matriz. Y seguramente nos veremos en clase y si hay dudas, las sacamos y si no, pues a practicar. Entonces, les recomiendo que hagamos los talleres de esta semana, sigamos trabajando y veámonos en clase y en tutorías. Mucho gusto, hasta luego. Gracias.